Yamato es un personaje interesante, es un personaje que se siente muy completo pese a que hace poquito que fue introducida en el mundo de One Piece, y eso se debe al gran peso que tiene sobre sus hombros, cosa de la que hablaremos el día de hoy. ¿Qué onda, Nakamas? Es el Cazador de Piratas con un nuevo vídeo súper especial. Es necesario hacer un análisis más detallado de todos esos puntos que hacen interesante al personaje de Yamato. Este vídeo fue el más votado en la encuesta de la semana entre los miembros del canal. Muchas gracias por el apoyo que me brindan en este apartado del canal. De veras, muchísimas gracias, Nakamas. Ya saben que si quieren enterarse de los beneficios y todo este tipo de cosas, pueden darle al botón de miembros del canal y ver todo lo que ofrezco por allí. Sin dar más vueltas, comencemos. Para entender a Yamato, hay que mirar muy de cerca sus relaciones, apelando a lo más básico de One Piece, la voluntad heredada. Oda formó un triángulo con Yamato, tomando como base a Kaido y Oden, y eso ya de por sí es raro e interesante que te cagas. Oden y Kaido se ven como dos fuerzas opuestas en todo el sentido de la palabra, y el cómo decidieron actuar estas fuerzas fue lo que determinó el rumbo de Wano. Ambos piratas tuvieron un choque de voluntades, y aunque por conveniencia Kaido resulta vencedor, es Oden quien impone su voluntad ante un gran público, ganándose el respeto y admiración hasta de la hija de Kaido. Y esto no sucede necesariamente en un enfrentamiento, sino durante la ejecución pública de Oden. De todo esto nace Yamato, como hija indiscutible de Kaido y flechada por la voluntad de Oden. Ahora bien, hay algo que hay que entender, hay que preguntarnos. ¿Yamato asume la voluntad de Oden por necesidad o por decisión propia? Algo que pasa con todos los seguidores de Oden es que lo hacen sin él pedírselo, sin él decirle, bueno, pues sígueme. Lo que nos lleva a pensar que tiene una voluntad muy magnética, que todos deciden seguir por eso. Y como ya hemos visto en One Piece, existe una constante, y es que los sueños y voluntades de los demás suelen pasarse a otros como antorchas. Personajes rotos pueden ganar fuerza gracias a la interacción con los sueños de los demás, o hasta simplemente el pensar en sus propios sueños que han sido avivados por otros. Por eso es que pienso que Yamato era ese personaje totalmente roto, antes de toparse con la voluntad de Oden, un personaje al que Kaido estaba moldeando a su voluntad, usando los golpes como medio. Por lo que se puede decir que es en parte las dos, por necesidad y porque claro, decidió dar ese paso a cambiar su vida. En ese sentido, el pasado de Yamato, eso que conocemos, puede parecerse un poco al de Sanji, con los Beansmoke, claro está. Pero ¿por qué digo todo esto de la voluntad? Si Yamato no tenía motivaciones ni esperanza, tiene sentido que su voluntad de guerrera la ganara tras ver a Oden, la voluntad de oponerse a su padre. Esto por lo que ella misma explica, que fue algo magnífico que simplemente no pudo contener las lágrimas al momento de ver a Oden morir. Eso más todo el contexto que le brinda el diario, donde se destacan las vivencias y aventuras de un hombre en las tripulaciones más locas del mundo, pues todo tiene sentido. Esto es importante entenderlo, porque el sueño y voluntad de Oden pasa a Yamato y por ende Kaido intenta erradicar todo rastro de eso, de la forma en la que lo hace con su tripulación, y es a través de la fuerza física, la privación de libertad y hasta el miedo. Recordemos que es lo primero que hace con Luffy, lo machaca totalmente y luego lo mete a un hoyo para que pierda esa voluntad. Un problema que suele pasar con los emperadores como Kaido y Big Mom es que confían demasiado en su poder, y la gente que le sigue lo hace por miedo a tenerlos de enemigo. No se ganan a sus tripulaciones como si lo hace Luffy, por ejemplo. Y por eso, pese a todos los maltratos que causa en su propia hija, definitivamente nunca podrá vencer su voluntad, porque ya no es de Oden, es de ella. Como partes del mismo triángulo, Kaido representando el poder y sometimiento como un intento de quebrantar la voluntad de su propia hija para ganar un soldado más manejable, Oden representa la libertad, pues él mismo experimentó ese encierro en Wano, teniendo unas ganas incalculables de salir al mar,
también representa esa oposición, ese desafío y esa falta de miedo a un Kaido, quien aunque estaba en la situación o posición de poder, nunca pudo someter su espíritu libre. Estos sentimientos calaron demasiado fuerte en Yamato, porque era todo lo que necesitaba en ese momento. Por eso, pese a que asume la voluntad de Oden, también intenta asumir su identidad, porque pese a todo, aún no tenía el poder de oponerse a Kaido, y Oden, quien sí lo hizo, sería alguien quien no le tendría miedo al Yonko. Es decir, lo que hace Yamato es ponerse un escudo, una forma de poder enfrentar sus miedos, de poder enfrentar a Kaido. Esto es súper interesante, porque mientras Kaido de manera más intensa intentaba apagar el fuego de Oden que estaba en Yamato, más lo encendía. Mientras más tiempo pasaba, más crecía la convicción de llevar a cabo los sueños de Oden. Por eso es que la estoy llamando como ella y no él, porque no creo que sea un término adecuado, pese a que Luffy lo está haciendo totalmente. Siento que no toma la identidad de Oden o el hecho de que él era hombre como, bien, me siento identificado por ser hombre. No, es más como que una necesidad. Pues si Oden era hombre, yo tengo que serlo también para transformarme en él totalmente y abandonar todos mis miedos. De hecho, se le ve como un personaje muy preocupado por lo que Kaido pudo y puede llegar a ser en el futuro, porque a final de cuentas es su padre y dice como, ok, pero pese a todo tengo la duda de que no es alguien que sea capaz de ponerle esposas explosivas a su propia hija, pero ya vemos que sí. Volviendo atrás, en este punto es importante entender esa ruptura. El personaje consta de dos partes y lo queremos ver. Está la Yamato que es real y está la Yamato que se cree que es Oden. Yamato Oden en este video. La Yamato real debería tener la voluntad de Oden en todo el sentido. Esto si en verdad la ha heredado como se nos ha contado con otros personajes. La voluntad debe de estar en ella totalmente, mientras que la Yamato Oden no es más que una forma de sentirse segura ante su padre. Muy al estilo de lo que hace Usopp cuando se pone la máscara de Sogeking. Pienso que la parte de Yamato Oden debe morir totalmente, porque se nota una intención por parte del personaje de abandonar ese miedo y ser capaz de enfrentar a su padre. El simple hecho de quitarse la máscara y el disfraz delante de Luffy y de demostrar su convicción diciéndole que quiere hacer lo que Oden y los vainas no pudieron hacer en su momento, nos deja en claro que la Yamato real posee la voluntad de Oden, pero sigue en ella ese miedo en ese sentido. Y es que es de vital importancia separar estas dos facetas, porque así como pasó con los falsos Mugiwaras, Yamato no tiene oportunidad de brillar en la sombra de Oden. De hecho, se compara a Momo con un mal personaje teniendo en cuenta todo lo grande y poderoso que fue su padre. Así que ya se pueden imaginar lo que pasaría con Yamato, si se queda en la sombra de personajes como Kaido o como Oden. Pero si acepta que es hija de Kaido y todo lo que esto conlleva, y al mismo tiempo quiere llevar a cabo el sueño de Oden, porque ya no es de Oden sino de ella, la cosa cambia. No como fake Oden, sino como Yamato. La voluntad heredada es eso, según lo que nos han contado. El querer realizar eso que otros no pudieron, pero no como una carga, no como una imposición como pasa con Momo. Tampoco por venganza como pasa con los vainas rojas. Deben hacer de ti ese deseo genuino y debe ser algo que tú quieras hacer. Debe ser tu sueño el querer hacerlo o pierde el sentido. Luffy mismo lo dice, no puede ser Oden, en una clara señal de que tiene que dejar de ocultarse detrás de esta identidad y pasar a ser ella misma. Porque sí, por ejemplo, descubrimos que Luffy quiere ser el rey de los piratas porque tiene la voluntad de Roger y es su destino, pues pierde la magia en cierto sentido. Shanks y todos los demás lo han apoyado no por ser un clon de Roger, sino por seguir sus propios ideales. De hecho, Rayleigh lo dice, ese sombrero le pega a alguien como tú, no es como, oh cabrón, es Roger, déjame entrenarlo. No, para nada.
Insisto tanto en este tema de la voluntad porque el narrador en el capítulo en el que Yamato nos cuenta sus planes cierra el capítulo con la palabra voluntad heredada. Y porque el simple hecho de entender esto nos habla del futuro del personaje. Muchos tienen en mente el tema de Yamato Nakama o Yamato no Nakama y la respuesta está en cómo Oda decida enfocarlo todo. Vamos, como todo One Piece realmente. Pero bueno, ¿a qué me refiero? Si su sueño es abrir Wano, no creo que sea Nakama. Y si su sueño es ir al mar, pues sí creo que lo será. Así de simple para mí. Sucede que tiene la voluntad de Oden, eso debería ser. Pero no tiene que emular todos sus pasos al pie de la letra. Esto es un problema que tiene el personaje. Conoce detalles de su vida, por lo que podría intentar remediar lo que en cierta manera Oden hizo mal, como salir de Wano por ejemplo y dejar su país desprotegido. Al mismo tiempo, no es un familiar ni nada cercano a Oden, no puede serlo en todo el sentido, así que no puede accesar a todo lo que Oden sí hubiese podido, como ser el Shogun por ejemplo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta bastante. Yamato no es únicamente la heredera de la voluntad de Oden, también es la hija de Kaido. Y esto puede afectar en cómo sea vista por los habitantes de Wano. Pero no solo eso, también cómo el mundo reaccione a ella como gobernante de uno de los países más importantes, siendo la hija de Kaido. Y para acabar de cagarla en todo el sentido, tiene una relación que no conocemos del todo, con Ace. De hecho, Yamato pide a Luffy unirse por cómo entiende la información / relación de Luffy con Ace. Recordemos que Yamato ha vivido encerrada en Wano durante 20 años, no conoce nada del contexto del mundo, lo que nos dice que solo conoce las historias que leyó de Oden y lo que le contó Ace, que pese a que no sabemos del todo, podemos intuir ciertos detalles. Yamato, por ejemplo, se volvió alguien de mucha confianza para Ace, eso lo pienso yo, si lo está recordando de manera tan bonita, al punto de que fue capaz de confesarle ciertos detalles de su vida. Y Ace hizo lo propio, como por ejemplo, que era hijo de Roger y que tenía un hermano llamado Luffy. Yamato espera unirse a la tripulación no como Yamato real, sino como Yamato Oden. Por eso apela a este boleto, a este comodín en plan coño. Si tú eras el hermano de Ace, entonces debes aceptarme en tu tripulación. Por eso su argumento es: tú debes aceptarme en tu tripulación por ser el hermano de Ace. Ya que Yamato piensa que Luffy también es hijo de Roger y como Oden estuvo en la banda de Roger, pues espera que Luffy la acepte. Pero esta es fake Oden apelando a que Oden estuvo en la tripulación de Roger y por ende nueva Oden va a estar en la tripulación de Luffy, el hijo de Roger, para su conocimiento. La pregunta en este punto sería, ¿la verdad Yamato quiere unirse a Luffy? Esto es un tema bastante importante de entender. La relación que forman Luffy y Yamato es de aliados por lo que vemos, son vistos como totalmente iguales de hecho. No hay un deseo genuino en formar parte de la tripulación y salir al mar junto con estos, porque Yamato en cierto sentido no conoce a Luffy, no conoce las bondades de este, como para querer ser su nakama en todo el sentido de la palabra. De hecho, ella únicamente ve a Luffy como un conducto para lograr uno de sus objetivos, como Oden vio en su momento a Shirohige. Y es eso, salir al mar, lograr esa libertad que tanto anhela, eso que comparte con Oden pese a vivir en tiempos diferentes, tiempos y circunstancias, claro está. Es decir, que sus palabras no se pueden entender como quiero ser nakama porque quiero que seas mi capitán y cumplir mi sueño en tu tripulación, sino como quiero ser nakama porque necesito salir de aquí antes de que mi padre me corte la cabeza porque está loco. Pero bueno, a sentido personal, siento que será la típica aliada femenina que forma lazos. Pero bueno, a sentido personal, siento que será la típica aliada femenina que forma lazos de incalculable valor con los Mugiwaras, pero que no trasciende a nada más, y que siempre apostamos por ellas en cada arco y no terminan uniéndose las cabronas. Tenemos grandes personajes en esta lista, como por ejemplo Vivi, Viole, Rebecca, Shirahoshi, Pudding, Lola, Reiju, etcétera, etcétera, etcétera.
Y sí, unas formaron lazos más grandes que otras con los Mugiwaras, pero el papel de ser aliadas está ahí, que es casi idéntico en todos los casos. Para mí, vuelvo y recalco, sería muy bueno que siguiera los pasos tanto de Kaido como de Oden, pues podría ayudar a reformular la tripulación de los piratas bestia una vez su padre no esté. Podría también abrir las fronteras de Wano y quedarse como una banda recurrente en este país para ayudar a fortalecerlo, quedándose como una especie de protectora del país, porque a final de cuentas si no está Oden debería de tomar ella el lugar. Lanzándose también al mar por su propio camino, no siguiendo a ningún capitán como pasó con Oden, que estuvo a cargo de otros, y siendo al mismo tiempo la aliada de los Mugiwaras para la gran guerra final. Son muchas cosas que pueden pasar realmente con este personaje y quedo a la espera de ver qué pasa en los siguientes capítulos. Quiero enviar saludos salvajes a Jorge Burgos, Viper Félix y el S-Topper, así como también a todos y cada uno de los miembros que de forma muy genial forman parte de los miembros del canal, estos hermosos grupos que ayudan al canal de forma tan bonita. Ya saben que tienen un montón de beneficios y pueden acceder a ellos formando parte de los miembros del canal. Me estoy poniendo las pilas más con esto, de veras. Así que pueden formar parte sin ningún remordimiento. Como siempre, si el video les ha gustado, pueden dejar un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse para más contenido genial y cool de este mismo estilo. Como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.